Espérame, todavía ¿Qué es no, los espérame. bueno, Saludos, suscriptores. Estamos aquí con mi amigo Antonio, ex testigo de Jehová por 6 años. Esta es la segunda plática. En la primera plática tuvimos un poco de interferencia con el internet y nos quedamos que él nos estaba hablando de esas personas que son cuando se salen de la secta o la iglesia o religión de carácter sectario denominado los testigos de Jehová. Eh, Saludos, amigo. ¿Cómo estás? saludos, Ader, ¿cómo estás? Bien. Bueno, aquí nuevamente privilegiado de compartir mi experiencia, pues, ya para poder enfatizar un poquito más lo que se vive dentro de esa secta. Claro, es muy importante. Fíjate que muchos que no hemos estado ahí, pero tenemos familia que es ahí. Yo tengo una familia eh, que es, mi tía es hermana de mi papá y sus hijos, ella y sus hijos, su esposo son de esa congregación y es muy importante, fíjate, porque se desconoce mucho acerca del tema. Ahí hay mucho hermetismo. Sí, lo que pasa es que, bueno, como yo lo dije en el último video, que bueno, tengo que enfatizarlo más aquí en el segundo. Al cuerpo gobernante no le conviene que los testigos, sus súbditos, los que están de a pie, los que predican, no les conviene que se sepa la verdad, porque el día que ellos se enteren de la verdad, o se le han expulsado o renuncian. ¿Qué pasa? Tú nos decías un término, estabas hablando de un término ¿cuál es el término que estabas diciendo al final del último video? El ostracismo. El- Ostracismo. sí, ¿Qué quiere decir esto? bueno, el ostracismo en los testigos de Jehová, en la Watchtower, no se usa la palabra exactamente así, entre ellos, pues, pero ya cuando tú sales, cuando independientemente sales expulsado o renuncias a ser parte de esa organización, se te aplica. ¿Por qué se te aplica? Porque si sales expulsado, la congregación, dependiendo de la congregación que sea, no quiere arriesgarse a que los testigos que tú conociste, ya sean familiares, amigos, no tengan contacto contigo. Y independientemente, pues como te dije, si sales expulsado, sales desasociado, por lo menos yo me desasocié, yo renuncié y nadie puede hablar conmigo, pues claro, como yo le dije a un hermano, yo se lo dije a un hermano, que yo comprendía la mentalidad de ellos, pues que yo, si no me querían hablar, yo comprendía eso, porque yo pasé por eso, yo tampoco les hablaba que salía expulsado. Y lamentablemente en muchos países, por lo menos te pongo un ejemplo, como yo le expliqué en estos días en mi segundo video, ¿qué pensará? Me pongo a pensar, yo me pongo a analizar la situación, a pensar, un testigo de Jehová que no conozca a nadie afuera, así que la organización le haya dicho que no haga amigos, amistades en el mundo, que solamente haga amistades en la congregación, y se trague todo ese cuento, pues. Bueno, luego descubra que todo es una mentira, que todo lo que vivió es una mentira, pasa el tiempo y lo descubra. ¿Cómo cree que se va a sentir esa Pues persona? ya no podría salir, ¿no? Tendría por ahí unos grandes grilletes en los pies para poder salir, aunque ya no crea, ahí tiene todo su ciclo social, tiene toda su familia. Exactamente. Y es difícil, pues, porque, como, bueno, ahí sale la palabra pimo, porque o se hace Pimo, pimo, ¿qué es un pimo? sí. Bueno, un pimo ¿Qué es? es una persona que sabe la verdad de la secta y prefiere quedarse ahí en la secta porque sabe que el día que él se salga o el día que hable va a salir expulsado y lamentablemente va a perder toda su familia. Por Es decir, que ejemplo, ya no le van a poder su hablar. familia, si tus padres hubieran sido testigos, ¿te tendrían que dejar de hablar tus propios padres y tus hermanos? Exactamente. Solamente porque sé la verdad de esta secta, pues. Solamente por eso.
por nada más. Oye, pero por ejemplo, es porque puedes decir, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esta parte de la doctrina y entonces desde ahí ya te ven mal, o es cuando dices no estoy de acuerdo con el cuerpo gobernante. ¿Qué es lo peor? No, ¿No estar mal con la doctrina o con el cuerpo gobernante? bueno, son dos cosas casi idénticas, porque la doctrina que las imparte es el mismo cuerpo gobernante. Porque tú decir eso, ¿verdad? Aunque te expliquen y te expliquen mediante la escritura, cosa que no hay ninguna base bíblica para ello, ya los ancianos, ya, dígame si tu papá es anciano, si el papá, si por lo menos yo tengo un padre que vea, que mi padre ha sido testigo de Jehová, yo a veces tenía a mi papá que es anciano, me han llamado a comité judicial y me han explicado que porque yo pienso así, y yo tengo que decir la verdad. Y cuando yo le diga la verdad, ellos ya por lo menos ellos empiezan a estudiar el caso y llegan con la conclusión que yo he visto videos apóstatas, información apóstata. ¿Y qué es lo que me pueden decir? Bueno, o sabes que si te sacamos, vas a perder todo. Así que sigues con tu ideología, con tu mentalidad, o vas a aceptar lo que te hemos enseñado. Y oye, si tú sabes que lo que descubriste es verdad, tienes dos opciones. O sigues dentro, Ok, o ok, digo, bueno, tienes fíjate que razón. cuando yo salí, ¿me escuchas? Sí, sí, te escucho. Como que se corta un poco tu transmisión, como que un No, poquito no, como que se corta. Pero mira, te iba a comentar que la denominación de donde yo salí es también algo semejante, o sea, te corta del mundo, los demás son gentiles, se le llamaban gentiles, y tu mundo, tu universo era dentro de la comunidad, de la agrupación, porque todos los demás estaban mal, o sea, tú eras el pueblo elegido de Dios. Entonces hacías todo su círculo social ahí, y al final, cuando ya no te agradaba algo, por ejemplo, podías seguir ahí, aunque hicieras cualquier cosa, solamente que no hablaras de líder. Si hablabas de líder, era ya lo final, ahí sí, hasta tus propios padres te corrían si hablabas de líder, ¿no? No digo que también que todos los padres, porque hay padres que también dicen, no, pues voy a correr a mi hijo, pero sí un 80% de los padres te recibía mientras tú no hablaras de líder, pero si hablabas de líder, ya ahí empezaban los problemas. Y entonces es por esa razón que también esa palabra que tú dices, pimo, dentro de la luz del mundo, pues no se ocupa, pero hay muchos pimo como tal, porque no se salen por la cuestión de que pierden su círculo social. Es algo bastante fuerte, ¿no crees? sí, muy mucho. ¿Qué significa la palabra pimo? Es, es Bueno, totalmente, quiero sí. enfatizar esa palabra. Pimo significa físicamente ¿Qué dentro, significa? pimo, significa físicamente ¿Mande? dentro de la secta y mentalmente fuera de la secta. ¿Qué es lo que quiero decir? Tú estás físicamente dentro de la secta, ¿verdad? Estás normal, predicas tus horas, todo bien, pero mentalmente sabes la verdad de lo que está pasando ahí y tienes temor de que si hablas o renuncias a ser testigo, el temor es que pierdes tu familia. Eso significa pimo. Y hay muchos pimos en esa secta, Claro. demasiado. Y Incluso he visto lo que pimos, más uno quiere es la familia. sí, sí, es verdad. Y, no, y yo lo comprendo. Yo estaba viendo una entrevista de unos pimos que ellos hablaron sobre su experiencia, que ellos tienen miedo de salir de la secta, pues, y se les entiende, porque no tienen a nadie afuera, solamente adentro. Y es rudo, pues, porque hay pimos trabajando directamente con el cuerpo gobernante y saben la jugada del cuerpo gobernante y la han denunciado. Pero, claro, ningún pimo, ningún pimo te va a mostrar su identidad, porque sabes que el día que lo haga, la secta lo va a descubrir y va a salir expulsado. Y ahí cuando pierde su familia. Entonces ningún pimo te va a mostrar su identidad. Por lo menos hay un canal que se llama en YouTube, se llama Dark Pimo, que también es buen canal, que he visto sus videos. Que él fue uno que, bueno, duró no sé cuántos años en la secta y descubrió todas las mentiras de la secta. Y siempre usa una máscara y un traje como de victoriano.
pero él usa la máscara porque él dice que no quiere que lo identifiquen y salga expulsado para no perder a su familia. Más bien quiere ayudar a su familia a salir de la secta. Y eso es lo que él ha estado desarrollando en todo ese tiempo, pues. Entonces él ayuda a las personas a cómo es programar a los testigos de Jehová, porque esa es una programación mental, pues, es algo que que mientras estás dentro, mientras tú todo lo ves color de rosa, piensas que estás en la verdad. Y esa es una programación, te programa. Claro. Pero cuando tú ves la verdad, te desprograma, ¿entiendes? Y es Sí, 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 complicado, es pues. verdad. Oye, pero es más o menos, yo la verdad es que nunca he estado en algo así, no, te digo, son muy herméticos, no dicen muchas cosas de los que piensan, como que solamente dicen lo que los líderes quieren que digan, pero yo me he dado cuenta como que es algo de carácter empresarial. Por ejemplo, los primeros peldaños que empiezas a avanzar, precursor y todo eso, publicador y luego asociado, o sea, todo prácticamente es como si fuese una empresa monetaria, de niveles, ¿sí me voy a entender? Sí, 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 sí lo es, sí lo es. Porque por lo menos bueno, metas espirituales, ¿no? Para no decirle metas empresariales. Mis metas espirituales eran ser precursor regular, siervo ¿Y ministerial cuál es el y más. principio? De dónde empieza uno? Bueno, cuando te bautizas, eres publicador, no, publicador normal. Luego cuando empiezas a predicar, te haces publicador auxiliar. Con el tiempo, que ya has predicado bastante, te haces regular, ¿cierto? Te haces regular. Y dependiendo de Cada cómo una te va, vean los ancianos, ¿cómo? cada una va aumentando en horas de predicación, ¿no? Exactamente, Y después exactamente. de la tercera que acabas de decir, ¿cuál sigue? Bueno, dependiendo de cómo los ancianos te vean, si te ven ejemplar, si eres muy espiritual y esas cosas, cuando viene la visita del superintendente del circuito, hacen nombramientos, ya sea de ministeriales o de ancianos. Si te den buen visto, ellos te dicen que si estás dispuesto a hacer siervo ministerial y ven tu característica, si eres espiritual, cuántas horas predicas y esas cosas. Si cumple con los requisitos de la secta, ellos te ascienden a siervo ministerial. Y oye, es un cargo que muchos quisieran tener pues dentro de la secta, de los que están ahí. Yo también quería tener ese cargo, que Y nunca llegué después a de ese. eso sigue anciano. Sí, sigue anciano. Claro, eso es con los años. Pueden pasar hasta 10 años de ministerial o hasta menos, pues dependiendo de las circunstancias. Y ya te descienden ancianos. Y dependiendo de cómo sea tu comportamiento como anciano, si es ejemplar o no, puede servir en Betel si quieres, o puede ser superintendente de asamblea o circuito, dependiendo del cargo que ellos te vean, pues dependiendo de cómo te vean ellos, porque esa es otra cosa, es cómo te vean ellos, ni siquiera cómo te ve Jehová, es cómo te vean Pero ellos. por ejemplo, un anciano ya es un pastor, se podría decir. Exactamente. Entonces, ¿este ya recibe un salario o una aportación de la agrupación o tampoco? ¿También sigue trabajando de gratis? No, no, a ver, todos los testigos de Jehová, independientemente sean superintendentes de circuito, de asamblea, sean ancianos, sean lo que sea, todos trabajan de gratis, todos trabajan de gratis, nadie trabaja, Ok, nadie cobra. ok, es algo asombroso porque veo que entonces cuando traen esos carritos se los regalan o se los venden, ¿qué pasa con esos carritos tan famosos que No, andan por todos lados? esos carritos lo da la misma organización para que ellos prediquen, para que Se los regalan. ellos, exactamente, para que ellos promuevan en la marca, pues, la marca JW. Eso es Ok, todo, pues eso es ok, lo que ok, es. ok. Ahora, Y los folletos, ¿llegan por persona o llega a agrupar a la iglesia? no, llegan todos agrupados, llegan por lote. Por lote. ¿Y esos folletos se Sí, los venden a ellos? ¿No se los venden? ¿Se los no, regalan? ese es gratis, todo ese es gratis, todo. Incluso si lo tenemos que dar, cuando se lo teníamos que dar a la persona, todo era de gratis, nada era vendido, todo era de Por gratis. ejemplo, las Biblias, he escuchado que las Biblias, las regalan ellos. ¿Esas Biblias se las venden a Sí, ustedes? no, Pero, por todo ejemplo, regalado. he escuchado que algunos, por ejemplo, una ocasión, una persona a mí me regaló una Biblia de los Testigos de Jehová. Bueno, me regaló, se puede decir, porque me dijo que le podía ayudar un donativo. Entonces, le di ahí un billete
Pero ese billete, ¿a dónde va? ¿Va a las manos de la persona que me lo dio o ellos lo dan a la institución? Bueno, al principio yo tenía esa duda, porque antes vendía, o antes sí pedían dinero por las atalayas y esas revistas, pues. Pero ¿por qué lo hacían? Porque eso tenía un costo. Y el cuerpo gobernante de ese entonces le decía a los testigos que cobraran la revista, pero la cobraran a un precio razonable para que la gente los comprara. Y si la gente le llamaba la atención a la revista, la gente lo compraba. Ese dinero que la gente le daba a los testigos era para la organización, es decir, que ellos llegaban al salón y lo depositaban en la organización. Era como decir las donaciones, pues. Ahora Después, lo depositan en un cofre, lo depositan en una cuenta en una bancaria, caja, en en una una caja, caja. la caja de contribuciones. Sí. Ahora, esa caja de contribuciones se ocupa para diezmos, ofrendas, cooperaciones. ¿Cómo es esa caja de Eh, contribuciones? bueno, si es para las donaciones del nivel mundial, ese dinero va para Betel, para los Beteles, pues. Y si es para el Salón del Reino, más que todo para mantenimiento y esas cosas, pues, para reparaciones. Dentro de la estructura de cada salón, ¿hay alguien que contabilice el dinero o es el mismo anciano? No, no, son varios, son dos ancianos que cuentan el dinero, que son los que ya están, por decirlo así, ya están seleccionados, que son los que van a contar el dinero. Oye, ¿y hay diezmos en esta agrupación o solamente ofrendas ordinarias? Bueno, la última vez que supe, bueno, que yo vi, porque yo estuve en el salón, cuando antes de saber todo esto que sé ahorita, el cuerpo gobernante estaba pidiéndole a cada publicador 40 centavos de dólar al mes, 40 centavos. Y yo me puse a pensar, claro, al principio estaba de acuerdo, porque 40 centavos no era nada, no son nada, pues. Pero imagínate, 40 centavos por 8 millones de testigos y van a nivel mundial, ¿cuántos son? Entonces, claro, hay unos que van a dar más y otros que van a dar menos. Pero ¿cuánto nos es esa cantidad al mes? Oye, Ok, son o millones sea, de dólares. como quien dice, es una estrategia para tirar bajito, pero a través de la manipulación, Exactamente. Exactamente. Y nadie como, va a dar eso, sino que dan más, ¿no? exactamente. Claro, darían más, bueno, lo que quieran dar más, pues, pero más que todo la gente que tiene dinero, pues, los que están dentro de la Z, que son los que tienen dinero, pueden darme 10 dólares, 20 dólares. Y como para Claro, ellos eso no es nada. y como te venden la idea de que a través de lo que hagas te vas a salvar, pues, o bueno, de que tú vas a Ese- renacer. Creo que ellos tienen la idea de que van a sí, reencarnar sí, en este sí. mismo cuerpo, ¿no? No, no. ¿Qué pasa? El testigo de Jehová, el que, el de a pie, tiene la esperanza terrenal. ¿Cuál es la esperanza terrenal? La esperanza terrenal es cuando yo, supuestamente, ¿no? Cuando venga el Armagedón, que venga Jesucristo a destruir todos los gobiernos, toda la gente mala, y los testigos que queden, porque esa es otra cosa, yo pienso que solamente van a quedar ellos, son los que van a gobernar la tierra, son los que van a agarrar a la tierra, la van a limpiar, Pero en este y es mismo cuando cuerpo, ¿no? Jesucristo, ese mismo cuerpo, y es cuando Jesucristo empieza a gobernar con ellos, pues, con los ungidos, que de ungidos no tienen nada, con los ungidos, y van a ayudarlos a hacerle de la tierra un paraíso. Esa es la mentalidad del testigo, yo también tengo esa mentalidad. Ok, ok, perfecto. Oye, ¿y por qué es que se le llama comité judicial a las personas que están, cuando alguien comete un pecado, ellos son como los que, como si se escuchara como algo de gobierno, ¿no? Comité judicial. Bueno, ese no tiene base bíblica, déjame decirte, ese comité judicial no tiene base bíblica. Pero, ¿qué pasa dentro de la Westover? El comité judicial es como, nada más todo de pensar, de oírlo, yo te lo oí y me da miedo. Porque, oye, es que me irán a decir ahí, pues, ellos, Ese es como su dependiendo del trabajo, pecado ¿no? que, sí, de los ancianos, para que Dar cometa un miedo. pecado grave, sí. Bueno, eso es un método, una manera de dar miedo a la persona. Claro, es el Es método. muy- Exactamente. El comité judicial normalmente está compuesto de tres ancianos, que dependiendo del pecado que tú hayas cometido, ya sea por inmoralidad sexual, sea por extorsión, sea por, más que todo pecado que, bueno, que por sí tienen base bíblica, la mayoría de pecados. Claro, Pero claro.
hay pecados, bueno, supuestos pecados, que no son pecados nada, que te hacen comité judicial. Por lo ¿Cómo cuáles? menos, ¿cómo te puedo explicar? Que tú te enteres de la verdad de la secta, pues por lo menos lo que yo hice, lo que yo me enteré. Ese sería un pecado. Sí, para ellos, no para lo que está escrito. ¿Por qué? Porque estoy en contra de las doctrinas de ellos, no es lo que dice la Biblia. Yo estuve investigando sobre ese tema, sobre los pecados sobre los varios, muchos pecados pues que contiene la Biblia, y en ningún momento dice apostasía, en ningún momento. Esa es una palabra que ellos han inventado, como para meterle miedo a los testigos, pues. En ningún momento dice apostasía. Entonces, como yo le dije a un hermano, cuando yo presenté mi carta de renuncia, para que no me haga un comité judicial por algo que yo no veo base bíblica ni lógica humana, yo prefiero retirarme, yo prefiero renunciar a esta organización. ¿Por qué? Porque yo no le voy a dar el gusto a esos señores, ¿verdad? Que me vean sentado en una silla y me vean el gusto, ¿verdad? De verme la cara de, bueno, pues no es la palabra, pues porque estamos en vivo. Pero yo no le veía el gusto a ellos, pues yo no le gusto a los ancianos. Pues yo sabía que me iban a empezar a intimidar, pues me iban a empezar a sacar cosas y cosas y cosas, y yo le iba a refutar que no es así. Y para no terminar expulsado, porque eso lo iba a terminar expulsado igualito, preferí renunciar. Y bueno, ayer, por cierto, hablé con un anciano de congregación, me lo encontré en la calle. Y el anciano me dijo que me acercara a él. Y yo me acerqué, lo saludé normal, como si no pasara nada. Y el anciano me pregunta, Antonio, una pregunta, quiero que me responda con la verdad. Sí, dígame. Esa carta que tú le mandaste al coordinador del cuerpo de ancianos, ¿esa la escribiste tú? Yo le dije, sí, yo la escribí. ¿Estás seguro que lo que escribiste es cierto? Sí, la escribí yo. Bueno, en ese momento el hermano me dice, hermana, vengan acá. Llama a las hermanas, unas hermanas que estaban ahí predicando también. El hermano dice, bueno, esto no se hace así, pero quiero que ustedes vean lo que dice el hermano Antonio aquí. Y Antonio, ¿puedes decirle a las hermanas aquí presentes que fuiste tú que le escribiste eso al hermano William Barrio? Y le dije, sí, hermano, fui yo. Entonces el hermano me dice, como con cara de tristeza, pues, bueno, Antonio, está bien, está bien. Y yo sé que yo le di una palmera del hombre y le dije, bueno, hermano, nos vemos, así mismo, y me fui. Como diciéndome, oye, ¿qué estará pensando? ¿Qué estará haciendo? Entonces, ¿estará seguro de lo que está haciendo? Y es comprensible, pues, porque el testigo de Jehová, que no sabe nada de la secta, aunque sea anciano, sea ministerial, sea lo que sea, se le comprende. ¿Por qué? Porque él sabe que cuando ya está fuera de su grupo, de su cúpulo, ya tienes que dejarte de hablar, dejar de tratarte, no te pueden mandar mensajes, no te pueden llamar, nada. Bueno, hasta ahora ningún hermano me ha hecho eso así. Bueno, incluso ayer, porque ayer fue un hermano que O sea me, que es un golpe emocional para tanto el que se sale como para el que se queda porque hay una división, ¿no? exactamente, es una pérdida, es como si te murieras, pues, si te muere un familiar o un amigo. Claro, claro, sí lo entiendo. Sí, es tremendo la manipulación que existe en Ujú. esta secta, pero fíjate que no es la única, la luz del mundo también es prácticamente pintadita y así hay muchos que están en este tipo de lavado de cerebro, que es algo muy importante que es de platicar para tratar de que las personas vean cómo es que en esta sociedad hay muchas manipulaciones y una de las más fuertes es la religiosa, porque con la esperanza de decirte las incógnitas de que hay después de la vida, de la felicidad, de la familia, de sentirte seguro, se aprovechan del ser humano. Es así, es triste, pues. Bueno, yo quisiera comentar un poquito sobre un caso, un breve resumen, de un caso de una hermana que Jaciel en su canal, él publicó un video sobre ella.
que incluso Jaciel, yo le vi a Jaciel, nunca había visto a Jaciel y todos los videos que he visto sobre él, nunca lo había visto así tan triste. Y él cuenta del caso de la hermana, ¿no? Que él estaba contando con la hermana y eso. Bueno, la hermana murió de depresión. ¿Por qué? La hermana se llama Elisa Cortesini. Te invito a que la busques. Elisa Cortesini fue una testigo de ¿De qué Jehová. país ella? ¿Argentina, algo así? Oye, no sé, no sé si es de México, no sé, no recuerdo muy bien. Busca el Ok. video y te va a salir. ¿Quién fue? Bueno, Elisa Cortesini, se enteró de la injusticia que se cometía dentro de la secta. Claro, sin saber que es una secta, pero ella se enteró de todo, pues, de todo. Y cuando fue a denunciar, los ancianos le hicieron comité judicial. Claro, ella se le expulsada. Y los hijos, en vez de ayudarla, bueno, cosa que no, nunca van a hacer porque esa es la doctrina de ellos. En los hijos lo que hicieron fue agarrarla y meterla en un asilo. Ella sola, nadie la iba a visitar, nadie le iba a ver, nadie le iba a nada. Los hijos Llegó un eran momento, testigos. sí, y nadie le iba a visitar, nadie. Así estuviera enferma, nadie. ¿Qué pasa? Es algo totalmente una violencia hacia este tipo de personas. Por ejemplo, a mí me Sí, gustaría enfatizar aquí. Dice la Biblia que, por ejemplo, que él no vino a traer paz, sino espada. Entonces, a veces nuestros padres nos van a despreciar por causa del nombre sí, del Señor. A veces exactamente. nuestros padres no van a seguir el camino de Dios, por eso dice que aunque tu padre y tu madre te dejara, con todo Jehová te recogerá. Tu padre, tu madre no quieren seguir el camino de Dios, pues tú sigue el camino de Dios, pero siempre es importante honrar a tu padre y a tu madre, o sea, ver si comió, tener la puerta abierta siempre para ellos, ayudarlos. Cuando, oye, hijo, ¿sabes qué? Necesito esto, necesito lo otro, ahí está. Aunque no estemos ¿qué más nos gustaría que todos nuestros padres siguieran el camino que uno ha elegido seguir? Pero si ellos no, hay libertad. Pero eso de tener una madre, encerrarla, llevarla a un lugar, tenerla prisionera, eso es un crimen. Quizá no pueda ser un delito en algún lugar, porque quizá no está estipulado ante la ley o no se persiga como tal, pero es un crimen moral. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, cuando yo me enteré de esa noticia, yo me puse también triste, pues incluso tuve ganas de llorar por la injusticia que le hicieron. Porque solamente por saber nada más la verdad de lo que está pasando ahí, le hicieron eso. La tildaron prácticamente de loca, pues, de loca y de apóstata. ¿Qué pasa ahí? Este, ella murió, pues, pero menos que fue depresión. Y la última palabra que ella dijo, que le dijo Jaciel, porque ella chateaba con Jaciel, le dijo a Jaciel que hiciéramos polvo a la secta, que hiciéramos polvo a la Westover. Y eso me entró como personal, ¿sabes? Porque sentí como una necesidad de hacerlo, de hacer polvo a esta secta. Porque si esa persona murió solamente por saber la verdad de la secta, esa persona fue tratada de esa manera. Me entró como una indignación, pues me dio como ganas, no sé, bueno, que, que Cristo me perdone por lo que voy a decir, pero me dio ganas ir para allá, para donde están esa gente, no los testigos, no, sino donde está el cuerpo gobernante y no sé, y acabar con toda esa gente, pues de una vez. Me dio como una impotencia, porque la injusticia que se vive ahí, solamente por saber la verdad de lo que está pasando, te tratan de esa manera, pues, con esa injusticia. Y se les entiende, pero se les entiende solamente a los que están metidos ahí y tienen esa mente doctrinaria, pues, que son inocentes, que no saben, que están engañados. Se les entiende eso, porque yo también pasé por eso. Pero no sé, pero se le condena a los que saben que eso está mal, los que saben lo que está pasando ahí, y aún así lo hacen. Eso sí se les condena, no al que no sabe. Y bueno, como te estaba explicando, pues no es fácil, pues, estar en esa secta, no es fácil. Por lo menos yo estoy fuera ya, yo ya no puedo visitar una hermana que yo antes visitaba, que antes ayudaba, que yo hablaba con ella, que compartía mi tristeza, mis alegrías, no puedo. Y eso que estoy cerca de ella vivía cerca de la casa donde mi abuela Te, vive. Y te me ha vuelves un preguntado, enemigo. Te sí, vuelves un soy un enemigo. enemigo, Aunque, sí, aunque tú no lo consideres así, tú no consideras que eres un enemigo para ellos, pero ellos sí te están obligados a verte como un enemigo, porque así es como los líderes
los han sometido. Exactamente. Para ello yo soy un enemigo de Jehová, yo estoy en contra de Jehová. Y hermano, yo no estoy en contra de Jehová, yo estoy en contra de lo que está pasando internamente dentro. Oye, pero ¿Cómo? se supone que Jehová es un Dios de amor, ¿no? Es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Imagínate, hay muchas personas que viven 30, 60 años, infinidad de tiempo, ¿no? Y entonces, Ujú. por lo regular, a veces la persona a los 70 años se acerca a Dios. Imagínate, tuvo 70 años de oportunidad para acercarse a Dios, pero los testigos de Jehová dicen, hoy mismo te corto. Si ellos no proclaman la misericordia de Dios. ¿Cómo ves tú? Bueno, eh, es un tema un poquito extenso eso, ¿viste? Pero no, ellos no programan, el amor del testigo de Jehová es limitado. El amor solamente se centra, y algo que yo me di cuenta, en los hermanos, en más nadie. No, que tiene que ser con los hermanos, no, que con los hermanos. Ajá, pero la gente de afuera también necesita, no solamente necesita que se les predique, se les necesita también que se le dé atención, cuidado, que se les atienda. Es decir, que si yo veo una persona necesitada en la calle y no le puedo ayudar porque es el mundo, no, porque es el mundo. Ajá, pero no, nomás le predícale una atalaya. Ajá, pero que si esa persona va a comer con una atalaya o va a comer con un despertar. Yo decía eso al hermano, me parece justo. Hay que ayudar a esa persona. No, pero no se puede, hay que esperar que Jehová lo resuelva. Ajá, ¿verdad? Hay que esperar el nuevo mundo y eso. Pero mientras uno pueda hacer algo y uno tenga con Fíjate qué, que, uno claro, lo tiene que hacer. fíjate que eso es antibíblico, porque dice la palabra de Dios que si ves a un necesitado y le dice, ves en paz, dice que estás haciendo una falta ante Dios, porque debes de ayudarle, debes de procurar su bienestar. Eso no es bíblico. Exacto, eso no es bíblico. Bueno, la mayoría de las cosas que los testigos hacen no son bíblicas, en realidad. La mayoría es su doctrina. Pero como yo te dije, ellos están engañados, los que están ahí están engañados. Y es Oye, complicado, amigo, bueno, dime. por ejemplo, y ahora ese tipo, ahorita que me dices que muchas de sus cosas no son doctrinales, de sus prácticas, ¿por qué se le llama salón y no se le llama templo? O se le llama casa de oración, ¿por qué? ¿Por qué razón? Yo entiendo que quizás no se le llame templo porque el templo somos nosotros, es lo que dice la Biblia, pero casa de oración o lugar de reunión, ¿por qué no se le llama de otra manera y se le llama salón? Bueno, ¿por qué se le llama salón? Porque no me acuerdo en qué año fue no exactamente que el juez de los testigos de Jehová, Rutherford en ese entonces, estaban construyendo las iglesias, porque se le llamaba iglesia en ese entonces. Y le preguntaron a Rutherford qué nombre le iban a poner a la estructura pues, que estaban construyendo. Y él dice, bueno, nosotros nos predicamos las buenas noticias del reino. Entonces póngale Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Y ahí fue donde viene ese nombre, ese término que no es bíblico, porque en ninguna parte de la Biblia dice salón, que se reunían en salones, no, sino ser que se reunían en templos, como tú me lo estás diciendo. No hay parte bíblica. Y, y de ahí fue donde vino ese término, pues, Salón del Reino de los Testigos de Jehová. Eso es un salón de por sí, pues, pero como es mejor como tú dices, porque no se le llama templo ni iglesia. Oye, amigo, hermano, Ujú. fíjate que después de tu salida, ¿cómo ha sido tu vida? Eso sería importantísimo que nos dijeras cómo ha sido, ¿hace cuánto te saliste para empezar? Oye, yo me vine saliendo, mi carta de renuncia la presenté en diciembre del año pasado, pero Entonces yo, tienes claro, poquitito. sí, pero yo en sí, yo me hice inactivo. ¿Por qué? Porque para mí, como te dije, fue un choque emocional demasiado grande. Saber que todo lo que yo me rodeé por tanto tiempo es una mentira, pues, es una falsedad, es un engaño. Y para mí eso no fue fácil de aceptar. Tuve que salirme de ahí, como te dije, salirme de esa casa, irme con mi mamá, investigar más cosas sobre la secta y cada día abría más los ojos. Y bueno, ahorita como tal, bueno, de mi vida y ya para acá, de la secta, cuando yo empecé, cuando yo ya estaba fuera, que ya no, yo me consideraba ya que no era testigo de Jehová, aunque en ese momento todavía lo era, yo empecé a asistir a una iglesia bueno, se fuera un poquito más de donde yo vivo, pues, un poquito más lejos, una iglesia de cristiano evangélico, Todavía tenías ese que deseo, discúlpame que te interrumpa, todavía tenías ese deseo de conocer a Dios, de buscar a Dios. sí, el por qué.
porque en esa iglesia que te estoy comentando fue donde conocí la verdad. ¿Por Ok, qué? Porque ahí vi cosas que decían de los testigos de Jehová. Claro, al principio me incomodaban, porque como te digo, yo era testigo de Jehová todavía. Pero cuando yo claro. empecé a investigar, la verdad, la cosa es que porque hablaban mal, me di cuenta de la realidad y fue cuando abrí los ojos y decidí reunirme en ese lugar. Oye, disculpa que te interrumpa otra vez. Mira, lo que pasa es que yo, a mi punto de vista, como he visto a los miembros de la Luz del Mundo cuando se salen, muchos salen heridos, lastimados y enojados con Dios. ¿Eso también pasa dentro de la organización de los Testigos de Jehová? Sí, pasa, ha pasado. E incluso muchos se han hecho agnósticos, pues. ¿Por qué? Y les comprendo, pues, porque, ¿cómo te puedo decir? ¿Sabes que hay una parte en la Biblia, en Mateo, creo que, bueno, en una parte del Evangelio, que Cristo menciona que cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeños, que es mejor que se ate el cuello una cuerda y se lance, agarre una piedra de Sí, molino y se lance claro. al mar? Es verdad, dice la Biblia. Y no es culpa de los que están saliendo, a ver, ya independientemente si siguen el camino de Dios o se hacen agnósticos, no es culpa de ellos, porque es la secta que los ha engañado. Y por culpa de esa mentira, de ese engaño, es que adquieren esa mentalidad, pues que deciden o servir a Dios o seguir buscando a Dios, o se hacen ateos, pues, dejan de creer. Claro, como en tu caso, quisiste seguir buscando a Dios, pero hay muchas personas que salen lastimadas. Me imagino que tú también saliste lastimado y quisiste refugiarte en Dios, pero hay otros que quedan sentidos, como una mujer cuando pierde la confianza en su esposo, a veces no pierde la confianza en su esposo porque solamente en él, porque la engañó, sino que dice todos los hombres son iguales, ¿no? Sí, exactamente. Y Y como yo regresando le un digo, poquito al punto, sí, ¿cómo es ujú. que te has sentido después de que saliste? Bueno, te voy a ser sincero, me he sentido libre, ¿oíste? Libre, una libertad, no, porque dos cosas distintas, eso lo explicó Haciel en un video. Hay dos cosas de diferencia, libertad y libertinaje. Y es una libertad, a ver, demasiado bonita, porque ella no tiene, claro, todavía tengo mis principios morales en base a la Biblia, pues lo que yo he investigado, pero Amigo, disculpa que vuelva a interrumpir. Por ejemplo, lo que dijiste ujú, es algo muy importante, la libertad y el libertinaje. Al principio de todo es que el libertinaje también es esclavitud, porque eres esclavo del pecado, de tus pasiones, de tus deseos. Y la libertad es algo exactamente, equilibrado, ¿verdad? Es algo que te ayuda a estar bien contigo mismo y con el que tú crees que es Dios, algo moral, como tú dices. exactamente. Por lo menos yo sentí esa libertad cuando yo salí de la secta, bueno, ahorita pues, como te puedo, por lo menos ahorita tengo que, después de que terminemos la entrevista, tengo que prepararme para ir a la iglesia. Pero es una cosa bonita, pues, porque, ¿cómo te puedo explicar? Yo antes cuando era testigo, yo escuchaba mucha alabanza cristiana, pues, cristiana evangélica. Y como yo estaba muy adoctrinado, no las escuchaba casi, pues me gustaban, pero a la vez me cohibía de hacerlo. Pero ahora no, ahora las escucho, las disfruto. Cuando llego Bendito a la Dios. iglesia que empezamos a alabar a Dios de esa manera, es algo demasiado Fíjate bonito, que pues. Bien. a ti te pasa algo semejante a mí. En la secta donde estuve me decían que cantar con instrumentos musicales para alabar a Dios era pecado, pero el cantarle a un hombre no era pecado. Entonces, cuando yo oía las alabanzas de los hermanos evangélicos, me cohibía, tenía pena, los veía con desprecio quizá, pero hoy las disfruto. Es una gran verdad. Disculpa que te interrumpa adelante, pero sí coincido contigo en eso. Sí, sí, sí. Es algo bonito, pues, escuchar la predica de los hermanos, que te saluden. Bueno, es algo demasiado, demasiado bonito, pues. Incluso yo ahorita estoy en la iglesia donde yo estoy, ¿verdad? Yo dentro de poquito me voy a bautizar, ahí dentro de la iglesia. Cuando me bautice, yo te aviso. Ok, perfecto. Este, y bueno, de solo pensar, yo me pongo, como yo le dije a un hermano que es evangélico, porque es el que me llevó hasta ahí, que si el Antonio Hernández de hace 3 años viera lo que estuviera pasando ahorita, no se lo creería, Sí, es porque verdad. es un cambio demasiado fuerte.
Sí, sí, sí. Es un cambio demasiado fuerte porque tú crees que estás en la verdad, que estás en lo Sí, no, correcto. es terrible, es terrible. Y toda verdad que considere uno que es el único portador de la verdad, eso es secta. Es claramente una secta. Por favor, le digo a todas las personas que nos están oyendo, si tú estás en este caso que nosotros como tu hermano Adel García y el hermano Antonio Hernández pasaron, ponte a pensar, estoy en una secta, a analizar, ver, porque esto es algo peligroso. El mundo es más grande de cuatro paredes que nos dijeron las personas con las que estuvimos, los líderes donde estuvimos. Y el mundo es hermoso, la bendición de Dios no es limitada, Dios es un Dios de amor y es muy grande el amor de Dios y extenso para todo el mundo. ¿Tú así lo crees hoy en día, hermano Antonio? Sí, sí. Y como yo le di a mi canal de YouTube, que ninguna religión es la verdad, ninguna te acerca a Dios. La única persona, por decirlo así, que tuvo en la tierra, aquí en la tierra, el único, por decirlo así, el único hombre que tuvo en la tierra, que tuvo la autoridad de decir que era el camino al Padre, fue Jesucristo. Amén, así El es. único, el único, ninguna religión. Porque en ese entonces recuerda que estaban los escribas, los fariseos, los saduceos y todas esas sectas, pues. Pero Religioso. estaba él, estaba Jesucristo. Y vamos a ponerlo de esta manera, que en ese tiempo estaba la Watchtower, la católica y otras sectas más. La Vamos a luz ponerlo de del esa mundo. manera. Y también vamos a ponerlo en ese tiempo. Pero estaba el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Está el Evangelio de Cristo y es el que predica la verdad. ¿Qué pasó con Jesucristo? Lo culparon injustamente y luego lo asesinaron. Claro, ahorita no se hace, ya no se hace eso, pues, Pero pero es algo resucitó al parecido, pues. tercer día. Exactamente, Dice, yo estaré con exactamente, ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y dice del que os mundo, envió un consolador que estaría con nosotros para siempre. exactamente. Y bueno, yo comprendí eso, pues, que la verdad está en Jesucristo. Bueno, y otra cosa que yo quiero mencionar, bueno, en otro video que yo voy a hacer, pues, lo que pasa es que no he podido montar el video que yo te dije que iba a montar porque lo estoy montando en mi teléfono y no tengo mucho espacio Claro. tampoco, entonces estoy buscando limpiar mi teléfono para poder hacerlo bien. Claro, y de eso Este, me gustaría platicarte. Por ejemplo, en el próximo video ya nos has hablado de qué es los Testigos de Jehová, algunas cosas, porque es muy, muy grande esta denominación, pero me gustaría invitarte a este canal, si tienes a bien, cada semana o cada 15 días, para que habláramos acerca de temas doctrinales, porque tú estuviste ahí 6 años, conoces su doctrina. Me ujú. gustaría que analizáramos su doctrina, así como también yo estoy analizando las falsas doctrinas de la luz del mundo. Entonces, me gustaría que lo pensaras y que luego me dijeras para tratar de que más personas escucharan esas pláticas. Sí, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, porque la gente necesita saber la verdad, pues, la verdad. Y acuérdate que una de las misiones del cristiano es dar a conocer la verdad de las cosas. Cristo lo hizo Y esa verdad se llama y Jesucristo. se llama Jesucristo, exactamente. Esa es la única verdad, no hay más verdad. Bueno, yo quería enfatizar algo antes de terminar. Claro, Una de las doctrinas que fue cuando yo empecé a abrir los ojos, investigué mucho, ¿verdad? Y aunque yo no lo quería creer, pero mediante la escritura fue que me convencí, fue la doctrina del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dentro de la secta, el Espíritu Santo lo ven como una fuerza activa, como algo, como un poder, un rayo, algo así, pues. Y no es así. El Espíritu Santo es un ser espiritual que piensa, que se entristece, que, que es Dios, pues, porque el Espíritu Santo es Dios también. Y es algo que yo excelente. no comprendía, pues, Es que algo ahorita que yo ahí lo no, comprendo no, más. no te explicaron como tal, Exactamente, porque yo te no dice, no, lo es una creían. fuerza activa. Y te explica mediante lo que ellos razonan, ¿no? Que es una fuerza activa y ya, que es una herramienta y tú lo crees. Porque en la traducción de ellos dice fuerza activa. Y en otro lado dice Espíritu Santo. Entonces, Pero ese sería un buen tema para platicarlo en el próximo video que hagamos, ¿no te parece? sí, 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 está bien, estoy de acuerdo. Bueno,
iba a hacer un video explicando ese tema, pues, pero Ok. aprovechando aquí la oportunidad contigo, lo voy a hacer. Y así yo quiero que hablemos sobre ese tema, pero con base bíblica. Fíjate que Quiero tenemos buscar poco textos. de que nos conocimos y el video apenas acaba de ser subido, tu otro video. Este video apenas va a subir, no está en vivo ahorita, va a subir. Y ahorita tiene aproximadamente 300 vistas, más de 300 vistas tu video en un corto tiempo. Entonces yo creo que hay muchas personas que sí les interesa este tema, les interesa saber qué es lo que sigue adelante cuando uno sale de una secta. Y te agradezco tu tiempo, la verdad es que eres una persona muy joven, creo que tienes 26 años, 24, algo así me dijiste. No, tengo 23, voy para 24. Ok, 23, te agradezco. Y te quisieras decir algunas palabras para finalizar, porque tú sabes que mis videos no Eh, son muy largos. sí, sí. Bueno, antes de finalizar, quiero darle un mensaje a los que están, independientemente de los que están dentro o fuera de la secta. Que, bueno, hermanos, independientemente si están fuera o dentro de la secta, quiero que sepan que si hay vida después de salir de ahí, que busquen a Dios, busquen a Cristo, que es el único camino a la verdad y la vida. No hay ninguna religión que nos lleve a la verdad, solamente es Jesucristo, más ninguna. Eso es todo, hermano. Eso es todo. Perfecto, hermano Antonio, te agradezco y espero que Dios te bendiga en el poderoso nombre de su Hijo amado Jesucristo y esperamos que Dios nos dé la vida para vernos pronto. Saludos, un abrazo. Saludos.